Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 10 de octubre de 2024. Es un día para resoplar, ya lo digo, para resoplar por dos razones. En primer lugar, porque lo que hay detrás de que les voy a contar es como para resoplar, diciendo, ostras, Pedrín, que se nos viene encima. Y en segundo lugar, porque no crean ustedes que es nada fácil contarlo con un poco de orden. ¿Por qué? Pues porque hoy sería un día maravilloso para que todos adquiriéramos una buena costumbre, que es leer no solo un periódico, sino muchos periódicos. Hay que leer muchos, varios, como más de media docena, para poder ordenar todas las piezas del puzzle de la llamada trama Koldo García, que yo creo que habría que llamar, ahora explicaré por qué, trama José Luis Ábalos, ya con toda claridad. Han ido trascendiendo las investigaciones de la UCO, que es, como saben ustedes, la unidad de la Guardia Civil que está trabajando junto con los jueces para tratar de saber qué había detrás de todas las mangancias que estaban haciendo las personas que pertenecían a esa trama. Y por lo tanto, lo que se ha filtrado hoy, a través de muchos medios de comunicación, son muchos informes o muchos fragmentos de los informes de esa investigación de la UCO. De tal manera que, si queremos recomponer el puzzle completo, insisto, habría que echarle un vistazo a muchos periódicos para tener esa visión de conjunto, que yo voy a tratar, en la medida en que sea capaz, de facilitarles para que ustedes tengan esa visión general. Para no perderme y para contarles una noticia clara y distinta que diría Descartes, les diré que hoy el juez Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, le ha preguntado al Congreso de los Diputados si José Luis Ábalos es diputado y, por lo tanto, si está aforado. Y no hace falta ser un experto jurista, es decir, no hace falta ser Óscar Puente para saber lo que eso significa. Lo que eso significa es que Ismael Moreno tiene ya indicios, a través de la investigación de la UCO, de que el señor Ábalos debería ser imputado. Pero si está aforado, como sabemos que está aforado, pues esa decisión no le corresponde a él, le corresponderá en su caso al Supremo. Pero se estrecha el cerco sobre José Luis Ábalos. Y por eso decía hace un instante que a mí me parece que lo mejor que podríamos hacer es dejar de hablar de la trama Koldo y hablar ya directamente de la trama Ábalos. Bueno, ¿qué sabemos? Vamos a intentar ordenar las piezas del puzzle. Respecto de Ábalos, sabemos, y probablemente esto es lo que ha llevado a Ismael Moreno a hacer esa pregunta al Congreso de los Diputados, es que era, según la UCO, insisto, así consta en un nuevo informe de 233 páginas que ha trascendido a los medios de comunicación, era Ábalos la persona que se encontraba a cargo de las gestiones de la contratación de las empresas de Víctor Aldama para la compra de mascarillas durante la pandemia. Es una frase entrecomillada, la que acabo de leer. Por lo tanto, era el propio Ábalos el que hacía las gestiones para que Aldama se beneficiara económicamente, Aldama y los otros miembros de la trama, del dinero que pagó el Ministerio de Transportes, que entonces era, cuyo titular era entonces José Luis Ábalos, en la compra de mascarillas durante la pandemia. Sabemos más cosas. Ese informe no solo habla de la responsabilidad directa de Ábalos en la compra de mascarillas, también habla de otras cuestiones, si quieren ustedes, ya que de carácter un poco menor. Por ejemplo, que le pidió al comandante Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, que estaba al servicio de esa trama, que verificase si Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y él mismo tenían el móvil intervenido. Esto es lo que dice la UCO. ¿Por qué he querido empezar por ahí? Porque hoy ha aparecido José Luis Ábalos en La Sexta. Es verdad, ha sido abordado por un reportero de La Sexta, en un trabajo profesional que me parece impecable, y le ha preguntado sobre estas dos cuestiones. Y fíjense cuáles han sido las respuestas del propio José Luis Ábalos. ¿La Audiencia Nacional ha dado el primer paso de lo que podría ser su imputación? Pues no lo sé. ¿Teme que puedan imputarle en las próximas horas? No, realmente era de esperar, ¿eh? ¿Usted pidió a Ábalos ayuda para asegurar que su teléfono, el del presidente del gobierno, no estuviesen pinchados? No, el gobierno no está tan mal de recursos como para eso. No lo solicitó al señor Koldo. Tampoco utilizó teléfonos de la persona ¿Qué va? No, eso es no entender cómo funciona el gobierno y la seguridad que tiene. No necesita de terceros. ¿No teme, en cualquier caso, que pueda ser imputado? No, sí, todo es posible, no le digo que no. No hay... Vamos a estar ahí. ¿Usted mantiene que no tiene relación con Aldama, que no tuvo relación con la trama Koldo? No formo parte de ninguna trama. Y lo que más importante, no me beneficia económicamente de nada. Me suena que esta última parte de su intervención es por donde va a ir su línea defensiva, ya sea ante el juez, si ha lugar, o ante cualquier tipo de pregunta de la prensa o de algún interlocutor político. Oiga, yo no me he quedado con pasta. O sea, yo no me he enriquecido personalmente.
Lo que pueda haber hecho con esa pasta, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Hay indicios en esos en esas muchas piezas del puzzle que nos permiten lucubrar. Otra cosa es que las lucubraciones no sean un órgano de la verdad, por lo tanto no quiero llegar a ninguna conclusión de carácter definitivo. Bueno, el señor Ábalos es, yo creo, el cabecilla de la trama, pero no es la persona más activa en la trama. La persona más activa es Víctor Aldama, es el comisionista. Es, según la UCO, y esta es una frase que hay que entrecomillar, el nexo de la corrupción de la trama. El hombre que hace todo tipo de gestiones. Y la verdad es que el señor Aldama hoy aparece en muchos fragmentos de esa investigación de la UCO, es decir, de la Guardia Civil. Por ejemplo, se dice, por empezar por una cuestión de carácter menor, que el propio Aldama pagaba el alquiler del piso de la novia de José Luis Ábalos, a tal Jessica R.G. Bueno, esto, insisto, en el contexto de lo que estamos hablando puede parecer peccata minuta. Hay cosas que ya no son peccata minuta. Otro fragmento de la investigación de la Guardia Civil. Según ha confesado uno de los socios de Aldama, Aldama hizo llegar 90.000 euros en bolsas de plástico a la sede de Ferraz, es decir, a la sede del Partido Socialista Obrero Español. Y esta revelación en concreto, esta es la que al Partido Popular le ha parecido, por lo menos hasta ahora, más interesante. Así lo ha valorado, por ejemplo, Esther Muñoz, que es vicesecretaria del principal partido de la oposición. Esto es gravísimo. Nosotros lo que nos preguntamos es qué han hecho con ese dinero. ¿Ese dinero ha servido para comprar minutos en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Esas bolsas que entraban y salían también han viajado a Suiza? Parece difícil que Pedro Sánchez no supiese que ese número 2 estaba coordinando toda esta trama que afectaba a su gobierno y también a su partido. No digo que no sea interesante, saber qué diablos hace 90.000 euros entrando en la sede de Ferraz, quién lo recibió, con cargo a qué, en fin, recibo y qué destino es el que le dieron a ese dinero. Me parece que es altamente interesante, no digo que no. Lo que pasa es que a mí particularmente me parece más interesante la siguiente revelación que hemos conocido hoy a través de la investigación de la UCO. Y es que Aldama intermedió para que el gobierno, presidido por Pedro Sánchez, rescatara a Air Europa. Y en esta cuestión concreta conviene conocer los detalles y sobre todo establecer una relación cronológica de todas las fechas que ha puesto correlativamente, una detrás de otra, la UCO en su investigación. Esther Nieto. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha concluido que el presunto comisionista del caso Koldo y consejero del Grupo Turístico Globalia, Víctor de Aldama, se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa, una ayuda que ascendió a 615 millones de euros procedentes de fondos públicos y que en las presuntas gestiones para salvar a la aerolínea intervino directamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los investigadores señalan en un nuevo informe que el 16 de julio de 2020 se produjo una reunión clave para el rescate de Air Europa. De las comunicaciones se desprende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Economía, y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para analizar la ayuda a la aerolínea. Se da la circunstancia de que ese mismo día la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, se reunió en secreto en la sede de Globalia con el consejero delegado del holding turístico, Javier Hidalgo. Según la UCO, ese mismo día Aldama e Hidalgo también acudieron al Ministerio de Transportes al objeto de mantener una reunión con Ábalos. Hora después de producirse el supuesto encuentro con Ábalos, concretamente a las 9:06, Aldama informaba a Koldo: le acaba de poner un mensaje el jefe Ábalos a Javi Hidalgo, que la ministra Calviño le ha dicho que la semana que viene está más tranquilo, parece que todo ha servido. Así pues, todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos-Calviño y Ábalos-Aldama-Hidalgo, ambos acaecidos el pasado 16 de julio de 2020 en el seno del Ministerio de Transportes y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía Air Europa, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea, concluyen los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil. Bueno, esto es lo que podemos contar como resumen, ¿eh? Hay muchos más detalles que podríamos dar, pero para no hacer demasiado oscuro el relato. Y aquí, claro, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que aquí ya hay una intervención directa de Pedro Sánchez que no podría aducir, si la información de la UCO es correcta, ignorancia del asunto. Que el mismo día se reúna Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con la vicepresidenta Calviño para hablar del rescate, que ese mismo día se produzca una reunión de la mujer del presidente del Gobierno con Javier Hidalgo, que es el máximo responsable de Europa, y que luego por la tarde se produzca una reunión de Ábalos y de Aldama
en la que está ese intercambio de mensajes diciendo, ya ha dicho el número 1, Pedro Sánchez, que esto va a salir, pues verde y con asas, ¿no? Como dirían los del gobierno, blanco y en botella, que parece que es el refrán que últimamente se ha puesto de moda. Por eso digo, yo me limito a hacer un resumen de lo que la UCO ha puesto negro sobre blanco. No voy a sacar conclusiones porque no soy un experto y porque no sé muy bien hasta dónde llegará la investigación que a partir de ahora se siga profundizando. Pero vuelvo a repetir, a mí particularmente, interesándome mucho lo de los 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede de Ferraz, este asunto me parece más interesante. Y hay otro que también es muy interesante y que tiene a Víctor de Aldama como protagonista, un fragmento más de la investigación de la UCO. Y es que Aldama negoció con Delcy Rodríguez, es decir, con la mano derecha del señor Maduro, el presidente venezolano, la compra de 104 barras de oro. Es muy interesante y ahora les explicaré por qué, pero antes los datos. Esther Nieto. Víctor de Aldama, principal comisionista en la trama Coldo, negoció personalmente con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela por valor de $68.498.000 americanos, según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El propio Aldama envió un mensaje a Delcy Rodríguez informándola de la compra de ese oro venezolano. No te dije, es lo amarillo, ya está todo listo y el jueves sale para allá los 350. Le dice a la vicepresidenta de Venezuela. La UCO explica al magistrado Ismael Moreno que de esta forma podría referirse al oro identificado como amarillo que saldría el jueves 2 de enero de 2020 desde Moscú. Fíjense lo importante que es este asunto si queremos saber qué es lo que ocurrió en el famoso viaje de Delcy Rodríguez a Barajas en enero de 2020. Aparece con 40 maletas el día 20 y 2 semanas antes llegan desde Moscú a Caracas 103 barras de oro, 104, para no restar ninguna, 104 barras de oro. Por tanto, no creo que sea disparatado pensar cuál era el contenido de esas maletas. Yo no lo puedo demostrar, sencillamente digo que con estos datos, blanco y en botella, diría una vez más Óscar Puente, uno podría perfectamente establecer esa hipótesis razonable de trabajo. Pero es que hay más. Es que, fíjense, resulta que en otro fragmento, la UCO, hablando de la visita de Delcy Rodríguez a España, y es muy importante que retengamos las fechas, dice que 4 días antes de la visita, es decir, el día 16 de enero, el señor Sánchez, don Pedro, presidente del gobierno, fue informado por José Luis Ábalos de que Delcy Rodríguez la quería ver y que iba a venir a España. Y, según la UCO, el presidente del gobierno, según deduce la UCO, el presidente del gobierno autorizó la visita, el viaje de Delcy Rodríguez a Barajas, a España. También es verdad que la UCO dice, y esta es una frase entrecomillada, Ábalos informó al presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaba consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de Duro Felguera, según el informe. Es decir, que podríamos también conjeturar que efectivamente el señor Ábalos le dijo a Sánchez, Delcy quiere verme, a lo mejor no le dijo, viene con 40 maletas llenas de barras de oro, viene a pagar lo que les debe a las empresas españolas. Y a lo mejor, y estoy fabulando, el presidente del gobierno se frotó las manos y dijo, bueno, pues entonces que venga. Si es para favorecer a las empresas españolas, que venga y que pague el dinero que debe. Y resulta que a lo mejor, y así está titulando, por ejemplo, la cadena SER esta noticia, es que Ábalos mintió al presidente del gobierno para que el presidente del gobierno consintiera que Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo de la Unión Europea, aterrizara en Barajas el 20 de enero. Pero fíjense que ese viaje se produce, lo vuelvo a repetir, tan solo 2 semanas después de que llegaran, procedentes de Moscú, 104 barras de oro compradas por Aldama a poder de Delcy Rodríguez. No me digan ustedes que el asunto no es apasionante. Hay más implicados en esta trama Coldo. Hemos hablado de José Luis Ábalos, hemos hablado del señor Aldama, pero déjenme que les cite 2 nombres más, que me parece que son interesantes también en la trama, porque también hoy son noticia. En primer, bueno, por cierto, que no se me olvide decir, porque a todo esto pues me va el santo al cielo. El juez Pedraz ha dictado orden de prisión después de haber prestado declaración para Víctor de Aldama. Prisión sin fianza.
está mal. No está mal. Bueno, les decía... y también otra cosa de Aldama. Ven ustedes cómo me voy acordando de las cosas que tenía apuntadas para que no se me olvidara ningún dato fundamental de este puzzle. También la Guardia Civil dice en uno de los informes que se calcula que Aldama oculta más de 70 millones de euros en el extranjero. Se supone que como fruto de todas las coimas que fue cosechando en el transcurso de su protagonismo en la famosa trama. Pero les decía, y no lo quiero hacer mucho más largo, que había dos nombres propios más de los que quería hablar. En primer lugar, Rubén Villalba. Rubén Villalba es el comandante de la Guardia Civil que estaba a sueldo de la trama. Y, según cuenta la UCO, parece ser que le daba teléfonos seguros cada mes a Víctor de Aldama a cambio de sobres con 3.000 euros. El comandante de la Guardia Civil que trabaja al servicio de la trama. Y también sabemos, otro nombre, lo que hizo Leonardo Marcos, hasta hace poco más de un mes, o mejor dicho, poco menos de un mes, director general de la Guardia Civil. Saben ustedes que él dimitió y adujo motivos personales para dimitir. Bueno, pues ahora resulta que a lo mejor esos motivos personales era que el ministro del Interior le dijo: es mejor que te vayas, macho, porque se están descubriendo cosas terribles, como por ejemplo, y la grabación existe y ha sido reproducida por muchos medios de comunicación, que avisó a Koldo García de que estaba siendo investigado. El director general de la Guardia Civil avisando personalmente a uno de los cerebros de la trama: oye, que os están siguiendo y que os están persiguiendo, que os están investigando. Este es otro asunto que al Partido Popular le huele a chamusquina. De ahí que hayan pedido la comparecencia inmediata del ministro del Interior, Grande Marlaska, en el Senado, Maite Loureiro. Buenas tardes. Sí, el próximo 24 de octubre será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que comparecerá en la Comisión de Investigación del Senado en plena cascada de noticias sobre cómo la trama Koldo salpica incluso a la Guardia Civil, tal y como publica esta casa. El 25 de octubre será el turno también del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Además, el PP ha llamado a declarar al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el próximo 28 de octubre, en el que comparecerá también el excomandante del cuerpo, Rubén Villalba. Por último, el jueves 7 de noviembre llamarán a comparecer a Javier Hidalgo, CEO de Globalia. El calendario no incluye de momento la fecha en la que podría declarar Pedro Sánchez, al que el partido incluyó en la lista de comparecientes, en la que no está de momento Begoña Gómez. Bueno, aunque les puede parecer mentira, fíjense que están todos los medios de comunicación. Hombre, unos lo privilegian más, hay titulares, digamos, de más calibre tipográfico en unos que en otros, pero en todos, en todos aparece la palabra UCO, Ábalos, Aldama, en todos y cada uno, haciendo denuncias que suenan tan gruesas como las que acabo de tratar de resumirles. Bueno, pues no hay ningún miembro del gobierno que haya llevado la cara. Ha salido Ángel Víctor Torres, para no decir nada más. Se han quitado en medio, pero vamos, de una manera absolutamente furibunda. Claro, el problema cuando uno se mete en un jardín con tantos árboles informativos es saber cuál es el más importante y el menos importante. Entonces, ¿quién está siguiendo en esta casa más de cerca toda esta investigación? Miguel Ángel Pérez. Don Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Y de todo lo que he tratado de contar con un cierto orden y concierto, ¿a ti qué te parece más destacable? Bueno, Luis, hay que decir que yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Porque lo de la trama Koldo han tenido dos informes distintos de la UCO. El primero, que era el que conocíamos ayer, que de todo lo conocido ayer, para mí lo más relevante, Luis, sin duda, es que Koldo reconoce, pues en una conversación con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, arrestado por esta trama, que el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, era la persona que le había hecho el chivatazo sobre la investigación. Obviamente, esto ya supone que la trama Koldo tenía un nivel de infiltración en las instituciones y concretamente hasta en la Guardia Civil de primer orden. Es decir, ya estamos hablando del director general, que por cierto pues lo fue hasta hace poco menos de un mes, que presentó su dimisión sorprendente alegando motivos personales. Eso, por supuesto, unido a la estrecha colaboración presuntamente delictiva que mantenía el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, pues con
una serie de agentes, casi una decena de agentes de la Guardia Civil. El primero de ellos, obviamente, Rubén Villalba, al cual pues le intercambiaban teléfonos móviles seguros, Aldama le pagaba en sobres, hacía peticiones de información a Aldama sobre empresarios y sus antecedentes para ver si podían venir a España, etcétera. Eso es lo que más me parece relevante de lo que es el primer informe de la UCO que conocimos ayer. El de hoy, pues si lo de ayer era grave, el de hoy todavía me parece incluso más grave, porque además despeja muchas incógnitas que se llevaban barruntando desde hace meses, toda la cuestión de Venezuela, el viaje de Delcy Rodríguez, y desde luego ya no había ninguna duda de que José Luis Ábalos, ya después de este informe que se estaba esperando desde hace tiempo, pues obviamente el juez Ismael Moreno pues tenía que ya iniciar los trámites para pedir al Supremo pues la imputación de José Luis Ábalos. Obviamente hoy hemos conocido, por ejemplo, una cosa tan grave como que el propio Pedro Sánchez en persona pues avalase ante Ábalos la visita de Delcy Rodríguez. Hemos conocido, pues como decías, esos negocios de oro entre Venezuela y el empresario Víctor de Aldama, dos personas que mantuvieron una estrecha relación durante años y que llevaron a cabo pues distintos negocios entre ellos, y esto es muy relevante. Y por supuesto pues otra pieza, Luis, que para mí me parece fundamental, que es todo lo que tiene que ver con el rescate de Air Europa, ¿no? Es decir, en el informe de la UCO ya se habla pues abiertamente del poder de mediación de Víctor de Aldama, pues aprovechando también su amistad con Koldo, etcétera, para intentar conseguir el rescate millonario del gobierno de Pedro Sánchez a Air Europa. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid decían hace unos días, ¿no?, que ya parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue esta misma semana, que la investigación del rescate del gobierno a Air Europa se tenía que quedar, digamos, de momento de lado, apartado, hasta que salieran nuevas informaciones importantes. Yo creo que el informe de la UCO es lo suficientemente potente para que se pueda retomar esa vía de investigación en referencia al rescate de Globalia, porque esa es otra de las cosas más relevantes de estos informes, Luis, porque los agentes de la UCO ya han analizado los dispositivos electrónicos intervenidos a los miembros de la trama, y este informe está trufado de mensajes, correos electrónicos, WhatsApp, y desde luego estos mensajes, correos, etcétera, no hacen más que apuntalar la investigación de la trama Koldo y también la de Begoña Gómez. Estoy completamente de acuerdo contigo. Solo una pregunta para que no me quede ninguna duda en el tintero. Cuando la Sala 23 de la Audiencia Provincial de Madrid emite esa resolución que acabas de resumir, no conoce el informe de la UCO que ha trascendido, ¿no? Quiero pensar que esa no forma parte de la documentación que se le remitió. Efectivamente no formaba parte, pero también es verdad pues que obviamente la UCO está investigando en paralelo tanto la trama Koldo como el caso de Begoña Gómez. Obviamente yo creo que también los jueces tienen oídos, y aunque no se les remitiera pues efectivamente nada al respecto, porque este informe todavía no había sido remitido a la Audiencia Nacional, pues entiendo que a nivel policial y judicial pues ya había un run de que iba a haber obviamente nueva información respecto al rescate global. Y hay que decir que esta recomendación o esta orden, por así decirlo, de los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid respecto a Globalia ya lo hicieron en su auto del pasado mes de mayo, y el lunes simplemente volvieron a repetirlo. Pero desde luego, si el juez Peinado necesitaba información relevante con nuevos indicios para retomar esta línea de investigación, sin duda con este informe de la UCO ya tienen motivos más que suficientes, y también muy relevante, Luis, el hecho de que ya se ponga encima de la mesa al propio Pedro Sánchez. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por ayudar a valorar toda esa información que hoy tenemos encima de la mesa y que es tan difícil, digamos, de juntar en el puzzle para que los oyentes de este programa, de esta cadena, tengan una visión de conjunto. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo fuerte, Luis. Bueno, y déjenme que les cuente rapidísimamente una noticia que probablemente ustedes a estas alturas ya conocen, pero que desde luego pues nos ha impactado a todos. Y es que hoy, 10 de octubre, lo digo porque es una fecha que tendremos que recordar muchas veces, el mejor deportista que hemos tenido en muchísimos años, si no en toda nuestra historia, Rafael Nadal, anuncia su retirada. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que
que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Bueno, pues es jueves, es 10 de octubre de 2024, luego hablaremos de la retirada de Rafa Nadal y contaremos todo lo que se está diciendo, que son muchas cosas en las redes sociales. Ahora lo que nos compete es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Continúa el conflicto en materia de inmigración. El ministro Ángel Víctor Torres de nuevo ha invitado al PP a reanudar negociaciones sobre menores inmigrantes, criticando su retirada en momentos cruciales y además les ha acusado de no quererlos. Cuando se ha planteado una propuesta determinada, ha habido quien ha dicho: yo no quiero menores en mi comunidad, yo tengo problemas con la ultraderecha, yo quiero sacar presupuestos y dependo de ellos y por tanto no en estos momentos no puedo dinero. Eso u otras razones que desconozco, pero sí creo que hay distintas almas en el Partido Popular y a mí me entristece porque se da la casualidad de que en estos momentos el PP gobierna en Ceuta, en Melilla y en Canarias y están dándole la espalda primero a los niños y niñas que están en esos territorios y luego a esos gobiernos. Además, el presidente canario Fernando Clavijo, tras reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa, avanza que el Estado aportará antes de final de mes 50 millones de euros para la atención a los niños y adolescentes que llegan solos a las islas. Por primera vez ha criticado la postura del Partido Popular, su socio de gobierno en las islas, y ha resaltado que se encuentra en una situación horrible. Por otra parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido este jueves la implementación inmediata del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Y dentro de esa implementación ahí es donde está la normativa concreta y relativa a los retornos, a cómo los retornos deben materializarse. Tenemos la normativa, implementémosla. Es un acuerdo del conjunto de la Unión Europea y siempre en parámetros de respeto a los derechos y libertades fundamentales. Algo obvio cuando son esos valores los que estructuran la propia Unión Europea. Más cosas. Rocío Monasterio ha dimitido este jueves como portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. La ya exdirigente renuncia al acta y abandona la política menos de 24 horas después de ser cesada por Santiago Abascal como líder del partido en la región. Monasterio ha criticado la gestión de Abascal. Por otra parte, su presidente, Santiago Abascal, ha lamentado que no vaya a cumplir su compromiso con la región, abandonando. Bueno, me parece muy bien que está en su derecho. Vox confiaba en ella como portavoz parlamentaria, tenía un compromiso con los ciudadanos que ella ha decidido no seguir adelante y solo puedo darle las gracias y desearle buena suerte. El Congreso aprueba por unanimidad una ley ELA tras años de ruegos de los enfermos. La norma, a la que solo le pueda pasar por el Senado para ser una realidad, establece los cuidados continuados para los enfermos. Por otra parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha sido condecorado con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con disyuntivo blanco. Allí ha querido resaltar el papel del ejército en nuestro país, pero especialmente fuera de nuestras fronteras. Nuestras fuerzas aéreas y nuestras unidades blindadas de infantería están haciendo guardia en los países bálticos y en el flanco sureste de Europa. Y en todas partes son muy apreciadas. Ministra, tú sabes cuán apreciadas son la participación de nuestros ejércitos en las misiones militares, sean estas de las Naciones Unidas, ahora en Líbano, un pensamiento para sus compañeros de armas que estarán refugiados en los búnkers en momento de bombardeos. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que los militares españoles en Líbano siguen trabajando de cara al cuidado de la población civil. Por cierto, en el panorama internacional, Israel ha atacado el cuartel general de las fuerzas de la ONU en Líbano, en Nacoura, donde hay cascos azules españoles. Según fuentes del Ministerio Español de Defensa, el contingente está bien y no hay españoles entre los heridos. Los afectados serían 2 cascos azules de origen indonesio. Por último, la escritora surcoreana Han Kang gana el Premio Nobel de Literatura 2024. Así lo ha anunciado este jueves la Academia Sueca desde su sede situada en Estocolmo. En casa de Herrero, Es Radio.